Ella es una joven viuda que vive a la sombra de su difunto esposo y de las estrictas conveniencias. Él es el nuevo vicario, atado por un voto de castidad y el deber hacia la Iglesia. Su encuentro es casual, pero desde la primera mirada se enciende entre ellos algo que en su mundo no tiene nombre. Entre la oración y el deseo, entre la vela y el tacto, entre el deber y el fuego secreto, esta historia se mantiene al límite. Cada conversación es como una confesión. Cada toque es como un crimen. Cuando la pasión ya no cabe en el silencio, ella tendrá que tomar una decisión que podría destruirlo todo. Su reputación, su hogar, la vida de él y su propia alma. Esto no es solo una historia de amor. Es una historia de lo que sucede cuando los sentimientos se vuelven más fuertes que el miedo, y de lo que hay detrás de un beso que no da consuelo, sino una promesa. Mira hasta el final. La última escena se quedará contigo mucho tiempo. Y antes de empezar, ¿de qué ciudad escuchas esta historia? A través del pesado cristal de la ventana, penetraba una luz tenue. Se rompía en las gotas de lluvia, dejando reflejos irregulares en el suelo, como huellas fantasmales. La sala de estar en la casa de los Wells Creswell estaba en silencio, como siempre desde el día en que el ataúd con su cuerpo fue llevado a la iglesia del norte. 5 meses y 6 días atrás. Lucy estaba sentada en un sillón junto a la chimenea, sin encender fuego. El vestido de luto le apretaba el pecho con un corsé ajustado, como si no la dejara olvidarse, no la dejara respirar profundamente. Tenía un libro en las manos, pero su mirada estaba desenfocada. No en las líneas, no en el espacio, sino en algún lugar intermedio. Un golpe seco en la puerta resonó por el pasillo. En la casa, además de ella, solo estaban la ama de llaves y la sirvienta. Y aún así, ella se levantó sola. Instintivamente se arregló la manga, se ajustó el guante, aunque sabía que en ese rostro hacía tiempo que no había nada que pudiera interesar al mundo. Abrió. En el umbral estaba él, un joven con un abrigo negro, con gotas de lluvia en el pelo, una media sonrisa educada y congelada, y un libro en la mano. Un poco más alto que la media, con una mirada contenida, pero en ella un temblor apenas perceptible. «Señora Creswell», dijo con respeto y una ligera reverencia, «le ruego que disculpe la inoportunidad. Soy el vicario Melton, recién nombrado en la parroquia de St. Jude. Consideré mi deber conocer a la viuda del difunto patrón». Terminó ella con un cansancio suave y lo invitó con un gesto a entrar. Se quitó el abrigo. Debajo, un saco oscuro, un cuello estricto, guantes color ceniza. Manos fuertes, pero no toscas, bien cuidadas. No se sentó hasta que ella le indicó el sillón de enfrente. Un silencio se cernió entre ellos. «Me gustaría ofrecerle consuelo, si lo considera oportuno», comenzó él un poco turbado. «Una palabra, una oración, o simplemente mi presencia». Sus labios se curvaron en la sombra de una sonrisa. Presencia. Eso era lo que hacía tiempo no había en esta casa. «Le agradezco. Aunque a decir verdad, la presencia es quizás el regalo más escaso», respondió ella, y sus palabras sonaron no como un reproche, sino como una verdad. Él asintió. Luego le tendió un libro. Las Confesiones de Newman. Las releí hace poco y pensé que podrían resonarle. Ella tomó el libro. Sus dedos temblaron al tocar su piel. Él lo sintió. Ella también. Por un instante ella miró su mano más tiempo de lo que era debido. La línea de las venas, el bronceado de los nudillos, una ligera tensión en la articulación del pulgar. Él habló rápidamente, como para interrumpir esa silenciosa grieta. Su difunto esposo, dicen, era respetado, estricto, pero justo. Sí,
respondió ella brevemente. Era un hombre preciso, muy atento a las conveniencias. En esa frase estaba todo, que sentir es peligroso, que un asentimiento es más importante que un deseo, que la pasión es siempre un error. Él bajó la mirada. Sus ojos se detuvieron en la chimenea, vacía, fría, sin cenizas, sin fuego. ¿Me permite? Se acercó, tomó un leño. Ella quiso decir que no hacía falta, que no estaba permitido encender fuego, pero no lo hizo. Él acomodó la leña y tocó el pedernal. Una chispa, un crepitar, una llama. El calor se deslizó por la habitación, como una melodía olvidada hace mucho tiempo. Él se levantó, y en ese momento, la vela junto a la ventana se estremeció con una corriente de aire, y la luz se posó en su rostro, demasiado suave, demasiado humana. «Gracias», dijo ella en voz baja, sin mirarle a los ojos. Él dio un paso hacia la puerta, pero se dio la vuelta. «Vendré», dijo. «¿Con qué pretexto?» «Con el pretexto de la luz, señora Creswell. Usted la necesita». Ella, por primera vez en mucho tiempo, no respondió ni una palabra. Solo apretó los dedos, sin soltar el libro. Sus rodillas temblaban, pero no de frío. Él se fue. Los sirvientes no parecieron darse cuenta. Solo el reloj en la esquina dio las 8. Ella se dejó caer en el sillón y apretó el libro contra su pecho. De él se cayó un marcapáginas, una cinta roja, nueva, con olor a incienso. La iglesia de St. Jude se alzaba en la colina, entre densos tilos. Los muros de piedra se oscurecían por la humedad, y el aire interior siempre era más frío que el exterior. Pero aquella tarde, cuando Lucy pisó las losas de piedra del suelo, le pareció que allí hacía más calor que en su propia casa. No debía haber venido. A una mujer de luto no le corresponde visitar la parroquia fuera de los servicios. Menos aún por la noche. Menos aún sola. Pero sus pies la llevaron solos, como siguiendo un rastro que hacía tiempo estaba escrito dentro de ella. Dentro estaba casi oscuro. Solo en el altar ardía un candelabro, alto, de latón, con 5 velas. Las sombras de las llamas corrían por la piedra, como pensamientos que no podían ser silenciados. Él estaba de pie junto al púlpito, vestido de oscuro, casi indistinguible del fondo. No un clérigo, un hombre que había olvidado que no era simplemente un ser humano. Ella se detuvo, sin hacer ruido, y él la sintió. Se giró. Su rostro estaba iluminado desde abajo, como se representa a los mártires en los iconos. Pero su mirada no era de martirio. Estaba viva, muy viva. «No esperaba esto», dijo. Ella quiso decir que simplemente pasaba por allí, que vio la luz, que recordó la oración, pero dijo otra cosa. «Aquí hay más silencio que en casa». Él asintió. Luego se volvió hacia el candelabro. «Normalmente no enciendo todas las velas», dijo. «Solo una. Las demás son para ocasiones especiales». «¿Y esta es una ocasión especial?» No respondió de inmediato. Tomó una cerilla larga, la acercó a la 4ª vela. Esta se encendió. La llama vaciló. La sombra de su mano en la pared se movió, como si quisiera decir algo por sí misma. «No lo sé», pronunció finalmente. «Pero, al parecer, usted ha traído consigo otra luz». Las palabras sonaron simples, pero en el silencio de la iglesia, donde cada sonido parecía caer en la eternidad, se convirtieron en algo más grande. Ella se acercó. Tenía las manos enguantadas, la cabeza cubierta por un velo, aunque no completamente bajado. Él la miraba como no se mira a una mujer, sino a un acontecimiento temido, pero esperado. «¿Cree en la tentación?», preguntó ella de repente. Él se estremeció ligeramente. «Creo», respondió él, «pero no en que siempre sea pecaminosa. Pecaminosas son las intenciones, no los sentimientos». De nuevo el silencio. Las velas crepitaban, como asintiendo.
Pensé que con la muerte de Edgar todo en mí había muerto, dijo ella. Pero a veces me parece que dentro de mí todavía vive algo, y eso me asusta más que el luto. Dio un paso, luego otro. Faltaban unos pocos pies para llegar a ella. No tiene que temer lo que está vivo. Su voz era suave. Mucho más terrible es lo que está muerto, y se hace pasar por un sentimiento. Él estaba muy cerca. Su respiración se aceleró. Por un momento, pareció que las sombras de sus figuras se entrelazaban en el suelo como manos cruzadas. Ella se giró para irse, pero él detuvo su movimiento con un leve gesto. No la tocó, solo extendió la mano, y entre sus dedos, el resplandor de la llama, reflejado en los ojos de ella. «Tómela», dijo él. Era la misma vela, del centro del candelabro, ardiente, desnuda, viva por su propio calor. Ella extendió la mano. Sus dedos casi se encontraron, pero quedaron separados por el espacio de un aliento. «No debería tomarla», susurró ella. «No es un regalo, es solo fuego», dijo él, «pero calienta». Y ella la tomó. La llama vaciló, pero no se apagó. Sus dedos temblaban. El guante absorbía el calor, pero la piel debajo lo sentía todo. Él se retiró, sin palabras, sin una mirada. Ella se dirigió a la salida, con la vela en la mano, y solo en la puerta se volvió. Él estaba junto al púlpito, de espaldas a ella. La sombra de la vela temblaba en la pared, como un aliento que no podía ser contenido. La mañana era pálida, como si alguien le hubiera exprimido todo el color. El jardín tras las ventanas aún estaba en sombras, pero las gotas de rocío en la hierba brillaban como cristales esparcidos tras una caída. Lucy no había dormido en toda la noche. La vela que había sostenido junto a su corazón le había dejado una quemadura en el dedo, apenas perceptible, pero que sentía con cada toque. En un rincón de la habitación había un jarrón con narcisos blancos. Los había traído la sirvienta, pero Lucy sentía en ellos otro olor, a incienso seco, a la misteriosa esencia de la iglesia, a sus dedos. Todo en la casa se convertía en objeto de recuerdo, incluso el dobladillo de su vestido, que había absorbido la cera de la vela. El golpe en la puerta no fue fuerte, pero sí decidido. «La señora Fitzroy la solicita», informó la ama de llaves, sin mirarla a los ojos. Lucy sabía lo que eso significaba. La hermana de su difunto esposo nunca venía sin motivo. Vivía en Bath, entre visitas, bailes y té con limón, y aparecía solo cuando era necesario restaurar la dignidad del apellido. Ahora había un motivo. La sala de estar donde la invitaron estaba impecablemente limpia. La tela de los sillones, nueva. Incluso el reloj estaba en marcha, como si alguien fuera a llevar la cuenta. «Lucy, querida», dijo la señora Fitzroy, ajustándose el encaje de los puños. «He oído algo inquietante». Lucy no se movió. «La han visto, por la tarde, cerca de la iglesia, con un caballero». Silencio. Demasiado largo. «Es el vicario de la parroquia», dijo Lucy finalmente. «¿Y qué con eso? Él es un hombre. Usted es una mujer. Está de luto. Él es un clérigo. Todo esto ya es demasiado, si los rumores empiezan a circular. Y los rumores, querida, corren por el pueblo más rápido que la lluvia por el cristal». Lucy apretó las manos sobre sus rodillas. Las puntas de sus dedos se pusieron blancas. «No tengo nada de qué arrepentirme». Madame levantó una ceja. «Oh, cómo desearía creer que usted cree eso». Y de nuevo, una pausa, en la que resonó mucho más que en las palabras. Después de la visita no fue a su habitación. Salió al jardín, con un abrigo gris, con la capucha puesta. Al principio solo quería pasear, despejarse, pero sus pies, como aquella noche, la llevaron solos, hacia el sendero del bosque que conducía a la antigua caseta del jardinero, donde rara vez ponía el pie. Él
Estaba allí. Ella lo supo antes de verlo. Estaba de pie, inclinado sobre un libro apoyado en un barril. Miraba una línea, pero no parecía leer. La sintió, y no se volvió. ¿Me sigue?, preguntó ella. Él se giró lentamente. En su mirada no había insolencia, solo arrepentimiento y, en algún lugar más profundo, alegría. No entiende lo fácil que es alcanzarla cuando no sabe que ya se ha ido demasiado lejos. Ella se acercó. Entre ellos había 2 pasos. Pero esos 2 pasos eran resbaladizos, inestables, como el hielo en primavera. «Me acusan», dijo ella, «de que voy a verlo, de que nosotros ocultamos algo». Él la miró largamente. Luego se acercó a ella, pegado. A través de la sombra del abrigo, a través del aire húmedo del jardín, a través del temblor matutino, ella sintió su calor. «¿Y usted lo oculta?» «Yo...» Ella se calló, porque las palabras ya no eran verdad. Él no la tocó, pero en eso radicaba el peligro, que él no la tocara, y ella ya ardía. «Si la toco», susurró él, «no podré irme». Ella lo miró directamente a los ojos. En ellos había algo que rompe las conveniencias, algo que te hace querer olvidar tu nombre. Y ella sabía. Bastaría que él pronunciara su nombre y todo se derrumbaría. Pero no lo dijo. Bajó la mirada, retrocedió y se fue. El sirviente que la recibió en la casa la miró con demasiada fijeza. La doncella desvió la mirada. Los rumores ya volaban como el viento antes de una tormenta. Y Lucy, de pie junto a la ventana, se aferraba a la quemadura de su dedo. Porque el dolor era verdad, y esa verdad, al menos, le pertenecía. Aún quedaba media hora para el atardecer. En la casa parecía que solo respiraba el reloj. El tic-tac se extendía por los pasillos, llenando todo aquello que la gente ya no decía en voz alta. Lucy estaba sentada en la sala de música. No había estado allí ni una vez desde el funeral. El piano estaba cubierto con una funda negra. El polvo se había posado sobre las patas del taburete. En el aire flotaba el olor a pulimento viejo y a papel. Ella no sabía por qué había venido. Quizás para demostrarse a sí misma que aún era capaz de sentir algo, o para olvidar, o al contrario, para recordar. La ventana estaba entreabierta. El viento rozó la cortina, y con él, el silencio fue atravesado por el sonido de pasos. Ella no se volvió, pero sabía que era él. Entró sin avisar, no como pastor, no como invitado, simplemente como un hombre que ya no podía quedarse fuera. Se detuvo junto a la puerta, unos segundos, entre ellos y la eternidad. Luego dio un paso adelante. «No debería haber venido aquí», dijo ella en voz baja, sin volverse. «Usted abrió la ventana». Ella sonrió, con tristeza, o con una admisión. Él se acercó, muy lentamente, y ella no escuchó sus pasos. Solo sintió el calor de su cuerpo, como el calor de una chimenea a sus espaldas. Una cercanía casi silenciosa, pero no sin fuerza. «Aquí hay polvo», dijo mirando el piano. «Aquí todo se detuvo hace mucho tiempo», respondió ella. «Pensé que el tiempo moría con la música, pero, al parecer, solo estaba esperando a usted». Él posó la mano en el borde del instrumento. La mirada de ella se deslizó por sus dedos. Estaban cerca, sin tocarse, pero como 2 gotas que tiemblan al borde de unirse. «¿Quiere tocar?», preguntó él. «No he tocado las teclas en más de medio año». «Inténtelo». Ella se quitó los guantes en silencio. Sus dedos palidecieron por la tensión. Tocó una tecla. El sonido salió irregular como si él mismo se sorprendiera de haber sido despertado. Una segunda nota, una tercera, una melodía lenta, sencilla, casi una nana, y en cada uno de sus sonidos, algo frágil, sin vida, como un pétalo dejado en el alféizar de una ventana en invierno. Él se acercó. Su palma se posó en la tapa del piano junto a su hombro.
Ella no se movió. Solo siguió tocando. Él se inclinó. Su aliento rozó la sien de ella, y ella se equivocó de nota. Pausa. Silencio. Sus dedos quedaron suspendidos sobre las teclas como pájaros antes de una tormenta. No se disculpó. No retrocedió. Solo susurró. Perdón. ¿Por qué? Por lo que... siento. Por lo que usted siente. Los ojos de ella se empañaron. Las lágrimas no corrían. Pero estaban. Dentro. Donde el corazón ya no podía esconderse. Él deslizó un dedo por su muñeca. Muy suavemente. A través del aire. No la tocó, pero su cuerpo reaccionó, como si hubiera sido un golpe dulce, prohibido. Ella se levantó, lentamente, y lo miró. «Esto es peligroso», dijo ella. «Lo sé, pero usted aún así...» «Sí». Él dio un paso, de nuevo, y ahora más cerca. Su rostro estaba cerca, sus labios casi rozaban su frente. Su mano se levantó y se detuvo en el borde de su cuello, sin tocar la piel. «Tengo miedo», susurró ella. «Yo también». Él se inclinó, como si quisiera besarla, pero no lo hizo. Solo inhaló su aroma, jazmín, polvo, fuego. Ella no se apartó, pero tampoco avanzó. Sus cuerpos eran como dos imanes, sujetos por el último hilo de decencia. Y entonces él se alejó, como si hubiera comprendido que si se quedaba un instante más, todo desaparecería. Ellos desaparecerían. Se desatarían. Se inclinó en una ligera reverencia, como entonces, en el umbral. «Perdóneme», repitió, y se fue. Lucy permaneció de pie mucho tiempo, inmóvil. Luego se acercó al piano, y sus dedos comenzaron a tocar solos, no aquella melodía de antes, sino una nueva, lenta, vacilante, como un paso sobre el hielo. En la tapa del instrumento quedaba una mancha de su anillo. Él, seguramente, no la notó, pero ella sí, y no la limpió. El anochecer llegó temprano. Nubes pesadas y cobrizas, como suspendidas sobre el pueblo, contenían la lluvia y el cielo. En la casa se encendieron las velas, una tras otra. La sirvienta Clara caminaba con una larga astilla, rascaba una cerilla, encendía las mechas, apagaba las llamas con los dedos enguantados, dejando un ligero olor a cera quemada. Lucy la seguía, sin dar a entender que la observaba, pero cada llama detrás de ella le parecía una trampa. La señora Fitzroy se había marchado el día anterior, sin despedirse, dejando una carta seca como una hoja de otoño. Aconsejo ser más cautelosa. Los rumores viven más tiempo que el amor. Lucy no quemó la carta. Solo la puso en el cajón del escritorio, sin cerrarlo con llave. Como si quisiera que alguien más la encontrara y entendiera. A última hora de la tarde, bajó al vestíbulo. La servidumbre se había retirado a sus habitaciones, y solo en el pasillo lejano se escuchaba un susurro. Alguien reía, alguien cantaba, aquellos a quienes se les permitía olvidar. Ella no lo esperaba. Pero cuando entró en la pequeña sala de estar del ala este y lo vio de pie junto a la ventana, con un vaso de agua en la mano, no se sorprendió. Solo se detuvo, exactamente como si ella misma la hubiera llevado a ese encuentro. Él se giró. «Perdón», dijo él casi en un susurro. Le pedí a Clara que me dejara entrar. Ella pensó que me necesitaba. Ella no respondió. Solo entró, bajó los párpados y se sentó junto a la chimenea. No hacía frío, pero deseaba calor, del fuego, o de la presencia. Él se sentó a su lado. Dejó el vaso en el borde de la mesa. Entre ellos, el silencio. Pero no vacío, sino lleno de aquello que no había sido pronunciado, ni una vez, por ninguno de los dos. ¿Alguna vez ha pensado, comenzó él, que una persona puede ser como una vela? Ella levantó los ojos. ¿Se consume si arde demasiado tiempo? No, se derrite, incluso si no la encienden, simplemente por un calor interno.
Ella se apartó. La llama en la chimenea temblaba, reflejándose en sus pupilas. Él continuó sin mirarla. No debía haber venido. Pero no puedo irme sin saber... ¿Qué fue esto? ¿Entre nosotros? ¿Música? ¿Silencio? ¿Un toque o la expectativa de éste? Ella se estremeció. Inclinó la cabeza. Los párpados se cerraron, como un telón en un teatro. Fue fuego, susurró ella. Sin chispa. Y entonces él se acercó. Lentamente. Se detuvo frente a la chimenea. Las sombras se posaron en su rostro. Los contornos se volvieron más suaves. Solo los ojos, nítidos, llenos de un ardor interno. «Permítame», dijo, y extendió la mano hacia su muñeca. Sobre ella, todavía una marca de la quemadura. Apenas perceptible, pero que ardía. La tocó. A través del guante. No presionó. Simplemente la sostuvo, como si la mantuviera al borde, de la caída o de la salvación. Ella no lo sabía. En la habitación solo se oía la respiración, la suya y la de ella. Él no pronunció palabras, y ella no pidió explicaciones. Solo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, y al instante se transformó en calor. Él se inclinó. Sus rostros estaban separados por menos que un movimiento, menos que una pausa, más cerca, imposible, más lejos, impensable. «Debo irme», dijo él. «Sí», exhaló ella, pero él no se movió, y ella no se apartó. Sus frentes casi se tocaron. No los labios, no. Las frentes, como los que rezan, o se despiden. Él le tocó la mejilla con el dorso de los dedos, con cuidado, como se toca la ceniza, temiendo que vuelva a encenderse, y solo entonces retrocedió. Dio un paso atrás, sin darle la espalda. Ella lo siguió con la mirada, inmóvil. Solo sus dedos temblaban ligeramente. Más tarde, en su habitación, se sentó frente al espejo. Sacó del cajón la carta de Madame Fitzroy. La desdobló, la leyó, y sin mirar, la acercó a la vela. El papel se encendió, encogiéndose como piel seca. Las cenizas cayeron al suelo. Ella no las recogió. El viento se intensificó hacia la medianoche. La lluvia, que parecía una promesa, finalmente cayó, densa, fría, con el crujido de las gotas contra el cristal. La casa dormía. Los sirvientes se habían dispersado como sombras. Las últimas lámparas se apagaron. Lucy estaba sentada en la cama, en su camisón, con las piernas recogidas. Sus dedos apretaban la tela. Sus hombros temblaban, no por el frío, sino por una tensión interna. Miró la puerta. Durante mucho tiempo. Y cuando nada sucedió, de repente se levantó. Sin ponerse la capa, solo cubriéndose con un chal semitransparente, salió al pasillo. El suelo estaba frío, las tablas apenas crujían bajo sus pies. Una vela en la mano. La llama temblaba, como su aliento. Caminaba con incertidumbre, pero sin dudar. Pasó 2 galerías, el giro junto al jardín de invierno, bajó por la escalera lateral y se detuvo ante una puerta que nunca antes había abierto de noche. La puerta de su habitación de invitados. Sus dedos tocaron la madera. Llamar, imposible. Pero entrar, un crimen. Apoyó la palma de la mano en la madera. Y él abrió. No se sorprendió. La miró como si supiera que ella vendría. Ni palabras, ni gestos. Solo silencio, como un telón tembloroso antes del inicio de una tragedia. Él dio un paso atrás. Ella entró. La habitación estaba en penumbra. La tela de las cortinas se movía con la corriente de aire. La chimenea estaba apagada, pero el aire era cálido, por su presencia. Ella no miró a su alrededor. Simplemente se quedó de pie. En el centro, con el cabello suelto sobre los hombros, en camisón, casi transparente junto a la ventana. La luz de la luna resaltaba su silueta como un boceto de artista sobre un lienzo blanco. Él se acercó, sin tocarla. Solo se detuvo detrás de ella. Y entonces ella se giró.
lentamente, como si todo el aire entre ellos fuera un líquido a través del cual era difícil moverse. Su mirada se encontró con la suya. Ni súplica, ni miedo, solo una larga e insoportable pausa. Ella dio un paso más cerca, luego otro, y tocó su pecho, con la palma de la mano, a través de la tela de la camisa. Él inhaló, profundamente, pero no se apartó. Sus dedos temblaban, pero no se retiraron. Cerró los ojos, apoyó la frente en su clavícula. Todo su cuerpo parecía pedir quedarse en ese lugar, en ese toque, en ese calor. La mano de él se levantó, con cuidado, no hacia su cuerpo, sino hacia su cuello, como si quisiera sostener lo que dentro de ella se rompía. Y de nuevo el silencio, ni un sonido, solo sus respiraciones, irregulares, sincronizadas. Él no la besó, no dijo nada, solo permaneció allí, aceptando su temblor como una revelación. Ella se retiró primero, pero no se fue, solo se acercó a la ventana, miró la lluvia, luego a él. «Perdóneme», susurró ella. «¿Por qué?» «No pude evitar venir». Él asintió, lentamente, como si hubiera aceptado su confesión. Ella misma abrió la puerta. Salió. Él no la siguió, pero sus dedos permanecieron en su garganta, donde la había tocado. Y cuando ella regresó a su habitación, la piel en ese lugar aún ardía. Esa noche ella no encendió una vela. Su llama ya estaba dentro. Hacia el mediodía la lluvia cedió. Las ventanas empañadas durante la noche se despejaron. El jardín brillaba. En cada gota sobre las hojas se reflejaba el cielo. En la casa había silencio, demasiado silencio, como si las paredes esperaran, escucharan. Lucy estaba sentada en el escritorio. Ante ella, el mismo candelabro. 5 velas. Una, rota en la base. Él lo había dejado a la vista, como una carta sin palabras, como un desafío. Ella no llamó a la criada, no dijo que lo retiraran, solo pasó un dedo por el latón, y de repente se decidió. Se levantó sin respirar y se puso el vestido que no se había puesto desde que enterraron a Edgar. No era de luto, gris claro, con cuello de encaje y un cinturón fino. El cabello no se lo recogió, que estuviera suelto. Caminó por el pasillo como si fuera un puente, bajo el cual no había agua, sino todo lo que había estado reprimido en ella. Y en cada paso se sentía una grieta. Él estaba en la biblioteca, junto a la ventana. La luz caía sobre su hombro, haciendo que la línea de su espalda pareciera casi irreal, demasiado viva. Oyó sus pasos, pero no se giró. No de inmediato. Cuando ella entró, él todavía sostenía un libro, sin leerlo. Solo lo apretaba, como quien se aferra a la última frontera. Y entonces ella se acercó, sin prisas, se puso a su lado. «He venido», dijo ella. Él cerró el libro, lo dejó sobre la mesa, y la miró. En su mirada había de todo: dolor, culpa, deseo, miedo, ternura, contención, y además una profunda y masculina melancolía que no necesita explicación. «No la llamé», susurró él. «Lo sé. No debería». Ella dio un paso. Sus dedos tocaron la mano de él, suavemente, casi por casualidad, pero eso fue suficiente. Él se quedó inmóvil, luego envolvió su mano, como si esa fuera la última oportunidad de sentir la vida. Él se inclinó, con cuidado, por primera vez, muy cerca. Sus labios casi se tocaron, pero no de inmediato. Él respiró sobre su mejilla. Ella no apartó la mirada, y entonces ella misma lo besó, suave, tiernamente, como un perdón. Él respondió, en silencio, sin ímpetu, con reverencia, y en ese beso no había hambre, sino sed de verdad. Sus manos se posaron en la cintura de ella. Ella temblaba. A través del vestido él sintió cómo latía su corazón. Él besó su cuello, lentamente, una pausa, una segunda, y allí, entre la piel y el encaje, ella respiró por primera vez de otra manera, no como una dama,
no como una viuda, sino como una mujer. Levantó las manos hacia los hombros de ella, deslizando las palmas hacia abajo, por la tela, por la línea de su espalda. Sus dedos, acostumbrados a las páginas de oración, ahora leían su aliento. Ella echó la cabeza hacia atrás y su cabello se deslizó de sus hombros como agua de una piedra. Él la tomó en sus brazos, sin palabras, sin preguntar, pero escuchando el consentimiento. Y ella se lo permitió. En su habitación todo estaba como antes. Solo la luz era diferente, más cálida, más suave. El mundo se extendía hacia ellos, a través del polvo, el susurro de la tela, a través de la ventana abierta por donde entraba el viento. Él le quitó el vestido, sin prisas, como si abriera un libro antiguo, temiendo romper una página. Cada gancho, un suspiro aparte, cada pliegue, una confesión. Ella no se escondió. Se abría como una oración pronunciada por primera vez no ante Dios, sino ante sí misma. Él le besó el pecho, no como carne, sino como santuario. Se deslizó con los labios por su vientre, por la curva de sus caderas, por la parte interior de su brazo, donde la piel es más fina. Ella le tocó los hombros, las clavículas, el rostro, como si al tacto aprendiera a vivir de nuevo. Sus cuerpos se movían lentamente, en un baile donde no había ritmo, solo aliento. Ella gritó, pero ese sonido no fue dolor. Fue un grito de liberación, no fuerte, pero agudo, como un acorde de cuerda. Él susurró su nombre, no en voz alta, repetidamente, como si fuera una oración. Se fusionaron, no solo los cuerpos, sus almas se tocaron, se contrajeron, se encendieron, desaparecieron en ese movimiento, como una vela que se consume no por el viento, sino por la plenitud del calor. Cuando todo se calmó, ella yacía sobre su hombro. Él le acariciaba el cabello. En su cuello todavía quedaba la huella de su beso, como una marca, pero no de vergüenza, sino de pertenencia. Él no preguntó, ¿y ahora qué? Ella no dijo. Fue un error, porque entre ellos ya no había futuro. Solo existía eso, y eso era la verdad. La mañana olía a lavanda y a lluvia. La luz era suave, tenue, como si el propio clima quisiera acariciar en lugar de despertar. Las cortinas estaban entreabiertas, y una fina franja de luz se deslizaba por el suelo, llegando hasta el borde de la cama. Ella yacía con la mejilla apoyada en él, su mano en la cintura de ella. Su corazón latía con calma, de manera uniforme, no como el de un pecador, sino como el de una persona que finalmente había dejado de luchar. La tela de la sábana era cálida, suave. Sus piernas se entrelazaban con las de él. El aire en la habitación era cálido, pero en su pecho hacía frío, porque incluso en esa calma vivía la inquietud. Ella se levantó primero, con cuidado, sin despertarlo, como si quisiera prolongar la ilusión de que aún se podía conservar todo. Se vistió lentamente. Cada movimiento, como un adiós. Él no se movió, pero cuando ella cerró la puerta, escuchó cómo él exhaló. En el vestíbulo olía a tabaco y papel. El ama de llaves susurraba algo a la joven criada. Ambas se callaron de inmediato al verla. Ni una reverencia, solo miradas rápidas y ojos bajos. Sobre la mesa había un sobre, sin dirección, sin escudo. Ella lo tomó. Dentro, una sola hoja, una sola caligrafía. Clara, masculina, sin firma. Lo sé, y nadie más debe saberlo. Si valora su posición, deténgase inmediatamente. No habrá consecuencias solo en un caso. Si todo termina, de inmediato. Ella apretó el papel tan fuerte que sus uñas dejaron una marca en su palma. Él la esperaba en la capilla. Cuando ella entró, él supo enseguida. Algo había sucedido. «Alguien lo sabe», dijo ella sin sentarse. «Nos vieron, o nos oyeron,
O simplemente lo adivinaron. Él no preguntó ¿quién? No preguntó ¿qué ahora? Solo se acercó. Se paró frente a ella. No hicimos nada vergonzoso, dijo él. Pero esto es suficiente para que te suspendan, para que me destierren, o peor, para que nos casen a la fuerza, y entonces todo será diferente. Él le apretó la mano. Fuerte, con seguridad. Lucy, no tengo miedo por mí, pero yo tengo miedo por ti. Ella intentó retroceder. Él no la dejó. Después de aquella noche, no puedo fingir que no hubo nada entre nosotros. Ella lo miró, y por primera vez en todo ese tiempo comprendió. Él estaba realmente dispuesto a perderlo todo. Por ella, por ellos, por lo que había entre líneas, entre toques, entre suspiros. Yo tampoco puedo, susurró ella. Pero no quiero que te destruyan. Cuando regresó a la habitación, la mesa estaba limpia. Pero en el florero había una flor nueva. Un narciso blanco, símbolo de pureza, o, en el lenguaje victoriano de las flores, de amor oculto. En el alféizar de la ventana yacía un trozo de madera carbonizada. Alguien había encendido la chimenea por la noche. Ella miró por la ventana. En el patio había un hombre con sombrero de copa, de espaldas. Su rostro no se veía, pero ella sabía. No había venido de visita, sino con un propósito. Todo el día transcurrió en silencio. Los sirvientes evitaban las miradas. Él no apareció en la cena. Y cuando llegó la noche, ella se sentó en la oscuridad, sin vela, sin palabras, apretando la carta en la mano. Se instaló un nuevo silencio, no suave como en sus brazos, sino pesado, como la espera del castigo. La habitación donde antes se sentaba Edgar parecía sellada. Olía a papel viejo, a cera, a madera pesada. El escritorio estaba cubierto con tela negra, como si la muerte nunca hubiera abandonado ese espacio. Lucy estaba junto a la puerta, sin respirar. Luego dio un paso adentro. Detrás de ella el cerrojo hizo clic. Ella misma la cerró para que nadie entrara. Sobre la mesa una pila de cartas, cuidadosamente atadas con una cinta gris. Viejos asuntos, testamentos, contratos. Y en el cajón de la derecha encontró lo que buscaba. Un sobre con el escudo de la familia Fitzroy. Un viejo documento. Un papel con la firma de su difunto marido. En caso de que el nombre de Lady Creswell sea mencionado en un escándalo, la familia tiene derecho a tomar medidas, incluyendo la revocación del patrimonio, la rescisión de la herencia, el matrimonio forzado o el internamiento en un hogar de beneficencia. Ella apretó el sobre, hasta doler. Su corazón latía contra sus costillas como un pájaro encerrado en una jaula. Ella sabía lo que significaba la última frase. Un hogar de beneficencia no es un monasterio. Es el destierro, la condena, una sombra en lugar de vida. Cuando él apareció ante ella, ya era pasada la medianoche. Entró sin llamar, como si supiera que el tiempo había terminado. No vestía sotana. Llevaba un traje gris, ligeramente descuidado. Sus ojos, más oscuros de lo habitual. «Están escribiendo cartas», dijo él. «El Consejo de los Superiores. Y a Londres también». Ella asintió. «Quieren obligarte a dejar la parroquia o a presentar una solicitud de traslado». Él dio un paso más cerca. Ni una pizca de miedo, solo dolor. «Pero si me someto, te perderé. Y si no te sometes, perderás todo lo demás». Estaban casi pegados. Ella lo miró a los ojos y sintió que él ya había elegido. «Dime qué hacer, Lucy». Su voz temblaba. «Te seguiré. Dejaré el hábito. Renunciaré a mi cargo. A todo. ¿Y tú? ¿Lo soportarás si eso te destruye?» Él bajó la mirada. Sus manos temblaban. «No necesito el mundo si no estás en él». Ella cerró los ojos, dio un paso, apoyó la frente en su pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas.
por primera vez en todo ese tiempo en que no necesitaba ser fuerte. «Entonces ve a Londres», dijo ella. «Habla con ellos, defiéndete, pero no renuncies, no ahora. ¿Y tú?» «Yo me quedaré, y no les permitiré hablar por mí». Él le levantó el rostro, le acarició la mejilla con el pulgar, suavemente, como despidiéndose. «¿Y si todo se derrumba? Entonces estaremos de pie entre los escombros, juntos». Él se fue por la mañana, sin pompa, sin despedida, solo su mano en la suya, por 3 latidos de corazón, solo una mirada, por última vez, como una confesión. Ella se quedó en la casa, sola, pero ya sin miedo. Pasó a la sala de música, se sentó al piano y tocó, no un luto, no una oración, algo nuevo, una melodía que solo sus dedos conocían. Solo él la habría entendido. Al mediodía trajeron una nueva carta, sellada. Ella la abrió, y en ella, brevemente: «Ha cometido lo irreparable. Esté preparada. Sin firma, sin piedad, sin vuelta atrás». Salió del carruaje con un abrigo negro y guantes, sin cambiar la expresión de su rostro. Ralph Fitzroy, el primo de su difunto esposo, el mismo que hacía 2 años había rechazado la propuesta de casarse con una viuda manchada por los rumores, y que ahora venía por encargo de la familia, no de visita, con una sentencia. Ella lo recibió en el vestíbulo, con la cabeza alta, las manos cruzadas delante, un vestido austero, el cuello cubierto, pero en sus ojos no había la sumisión de antes. «Señora», dijo él, sin hacer una reverencia, «su presencia en esta casa es ahora más que inoportuna». «La casa me fue legada», respondió ella con calma. «El testamento puede ser anulado si se trata de una caída moral». Ella no dijo nada. Solo se dio la vuelta, hizo una señal a la criada para que sirviera el té, no para él, para ella. Él sacó una carta, oficial, con el escudo del priorato. Su vicario, al parecer, ha mostrado una osadía inusual. No solo se negó al traslado, sino que declaró que no veía motivos para romper su apego a usted. Ella se llevó las manos al pecho. «¿Y qué propone usted?» «Debe abandonar la casa en un plazo de 3 días y presentar una solicitud para restablecer su reputación. La condición será su reclusión y, por supuesto, la renuncia a cualquier contacto con el señor Melton». Ella sonrió, con rudeza, solitaria, amargamente. Debió haber venido antes. Entonces aún tenía importancia. Ahora todavía se puede arreglar. «No», dijo ella. «Ahora solo se puede elegir». De noche estaba junto a la ventana. La luna era tenue, pálida. Las ramas de los árboles arañaban el cristal. La habitación, vacía. Él no había vuelto. Y sin embargo ella lo sentía. En algún lugar, en la carta que él podría haber escrito, en el libro que quedó en el estante, en la huella de su mano en el respaldo de la silla. Ella fue a la iglesia, sola, sin luz. Estaba vacío, el candelabro estaba apagado, y de repente escuchó pasos, suaves, contenidos. Él entró, sin hábito, simplemente de negro, el rostro demacrado, la mirada llena de dolor. No me dejaron hablar, solo firmar. Me negué. Ella se acercó. «¿Entonces lo perdiste todo?» Él negó con la cabeza. «Todo, no». Y sacó de su pecho una pequeña caja, antigua, con una sencilla cinta plateada. La abrió. Dentro, un anillo de bodas, sin joyas, solo un grabado en el interior. «In lucem tuam videbimus lumen». «En tu luz veremos la luz». Ella se estremeció. «No puedo darte protección», susurró él. «No puedo darte un nombre que te proteja de los chismes, pero puedo darte a mí mismo, completamente, sin reservas». Ella no respondió. Solo tomó el anillo. Se lo puso, lentamente, con sus propias manos, como si cerrara un círculo. Abandonaron la casa al amanecer, sin ruidos, sin testigos, solo 2 maletas,
Solo un toque de mano en el carruaje. Lucy no lloró. Él no habló. Por delante, la incertidumbre. Pero, por primera vez, ninguno de los dos sintió miedo. Años después, en el libro parroquial de un templo sureño, cuyo párroco nunca vistió sotana y su esposa nunca llevó luto, se encontró una anotación. Nuestra fe no comienza donde termina el deber, sino donde por primera vez se enciende una vela entre dos, que eligieron el amor, incluso cuando éste era imposible. Si sentiste esta historia, si te causó inquietud, dolor, calidez o luminosidad, por favor apoya este video. Dale a me gusta y suscríbete. Créeme, vendrán historias aún más impactantes, y seguro que no quieres perderte la que te conmoverá aún más profundamente.